Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 25 de enero de 2012. En nuestra mesa de trabajo está hoy don José Mosquera, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, don José? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. En la esquina de la mesa, don Manuel Rodríguez, es empresario de medios de comunicación y analista político. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos ustedes. A mi izquierda, don Alfonso de la Vega, es ingeniero agrónomo y escritor, columnista. ¿Qué tal, don Alfonso? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallados todos, gracias. Y en la esquina de la mesa, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches igualmente. Bien, pues tenemos algún tema hoy fuera de escaleta. La noticia de ayer tarde-noche era la renuncia de don José Luis Baltar, que fue presidente de la Diputación a lo largo de 22 años y ayer, como decíamos, renunciaba. Vamos a dar una pincelada sobre José Luis Baltar. Don José Mosquera, bueno, pues trabaja en la Diputación de Orense, es jefe de servicio de la entidad provincial y bueno, pues conoce a don José Luis Baltar. Yo quería destacar aquí, no hacer un análisis, que tiempo habrá para hacer análisis de su trayectoria personal, política y demás. Yo lo quería resaltar desde aquí es pues su talante, cómo es como persona, que es una buena persona, y su comportamiento siempre con todo el mundo, pero especialmente también con los medios de comunicación. Nunca le dijo a un periodista, pues no te atiendo, o nunca tuvo una conversación, una respuesta pues mal dada, o a veces algunas impertinencias que tienen otros políticos, cosa que en él no ha sucedido nunca. Don José Mosquera, ¿qué podemos decir de don José Luis? Bueno, de don José Luis Baltar, ahora es presidente, aún non se formalizou ainda a súa dimisión, pero se vai a formalizar no próximo pleno que se celebra este venres. Pois realmente, desde o punto de vista personal, como ben dicía a directora, pois é unha persona que ten un talante de trato cos funcionarios, cas persoas cas que relaciona, realmente un trato franco, amable, diríamos desde o punto de vista personal de servicio en xeral a todos aqueles que el pudera estar en relación con eles. Eso é inevitable, e logo, diríamos, un carácter, diríamos, comunicativo en xeral, non? O que facilita, diríamos, ese tema respecto dos medios de comunicación, non? Diría que isto forma parte dos seus xenes personales, do seu carácter persoal, desde o punto de vista da comunicación e do punto de vista do seu carácter persoal, non? Bueno, decir que está muy contento, hablamos con él hace unas horas, estaba en Madrid y bueno, dice que se siente fenomenal porque realmente es una decisión que quería tomar desde hacía tiempo y bueno, pues que tenía que llegar algún día y que bueno, pues lo hizo ahora dejando el Partido Popular en Orense, que lo presidió hasta hace un año y pico, pues bueno, pues en muy buena situación. De hecho, efectivamente la anunció, corríjame, don José, si no es verdad, pero anunció en varias ocasiones, ¿no?, que lo iba a dejar, pero como muy bien se apuntaba, el récord de mayorías absolutas, con lo difícil que es con la regla DOM, en un sistema que es un sistema habitualmente de elección indirecta, porque él efectivamente nunca se presentó como primer cabeza de lista, salvo cuando fue en origen alcalde, creo que de Esgos, ¿no? O de Nogueira de Ramuín. De Esgos es de donde es. Entonces, es un sistema de representación indirecta, pero en la que en el fondo todo el mundo sabía que él era el que iba a ser presidente de la Diputación o candidato a presidente de la Diputación. Entonces, desde ese perfil personal, al margen del análisis político que más adelante se pueda hacer, sí que habría que destacar esa cercanía, esa conexión y empatía con el votante. Eso uno se puede discutir después otras condiciones o características y circunstancias de corte político, pero esa empatía, esa unión
con el pueblo orensano, con la provincia de Orense, que ratifica año tras año, durante más de 22 años, con unas mayorías absolutas y unos récords, incluso a nivel nacional impresionante, bueno, pues no son casualidad. Es, aparte de la empatía y las dotes que usted, doña Magdalena, antes decía, de comunicación y de cercanía a los medios de comunicación, es también el tesón, la voluntad, la dedicación y el estar encima constantemente. Bueno, por tanto, yo creo que no ha renunciado, este anuncio de que va a renunciar el viernes, pues es un punto, yo creo, y aparte, porque es muy difícil volver a reeditar esa gran sintonía entre un dirigente político y el pueblo que lo vota, porque se puede uno estar en desacuerdo, pero al final los resultados son sorprendentes. Muy bien, pues nada, hablaremos de esto en algún programa especial que haremos a este respecto. Ha habido también pues más novedades, don Manuel, que hubo, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que el Partido Popular anunció algunas de las reformas pendientes. Sí. Hoy es día de alegría para aquellos que llevamos el partido en el corazón, y es que vamos a cumplir unas de nuestras más encarecidas promesas, ¿no? Es decir, vamos a volver a la situación previa a la Ley Ledesma de 1985 respecto de la elección de cargos en la justicia. Van a ser elegidos por los miembros de la carrera judicial y no a través de la elección indirecta por el Parlamento, o sea, por las Cortes y por el Senado. Se va a modificar el reglamento para que vuelva a existir el recurso previo de inconstitucionalidad en las leyes y para agilizar los recursos y que no se convierta en otro tribunal de última instancia, como se lo estaba mal utilizando y sobrecargándolo de trabajo de una manera pues absurda y además malintencionada muchas veces, ¿no? Esa y la promesa de que se va a retirar la ley del aborto. Vamos con lo de los jueces, primero una pincelada de cada uno, don Domingo, y luego ya abundamos en eso. Sí, efectivamente, yo creo que es muy importante, usted lo apuntaba, recuperar pues una figura esencial en cualquier configuración de un régimen que se tilde de democrático, y es el principio de separación de poderes, y por lo tanto, con esta o con otra fórmula, hay otras incluso intermedias, es esencial en estos momentos que el Poder Judicial esté al margen, porque más allá incluso de que sean nombrados por bloques de partidos, perdón por la alusión a bloque, pero más allá de ser, es que después se comportan como tales bloques, claro. Y entonces siempre, en el Tribunal Constitucional, en los Consejos Generales del Poder Judicial, ya se sabía, el bloque conservador o el bloque progresista va a votar A o B o C, y realmente yo creo que en un sistema que es muy perfeccionable, no solo en estos aspectos, sino en otros muchos también, creo que es un paso adelante el que se delimite con la mayor claridad posible que existe un Poder Judicial al margen y con independencia, por supuesto formado, como está ahora también, por jueces y magistrados independientes, pero que en la cúpula y los nombramientos sean también ajenos, en la medida de lo posible, con todo el respeto, por supuesto, a la representación política, que es esencial, pero que tiene su propio campo y ámbito de actuación. Estupendo, don José. Bueno, eu creo que o sistema tal cual estaba funcionando hasta ahora era un sistema viciado. Sí. Como ben se puxo de manifesto, era un sistema viciado porque os representantes no Consello Xeral do Poder Xudicial e tamén no Tribunal Constitucional, o cual degradaba a institución de maneira moi relevante, pois quen era elexido respondía a un comportamento de quen o elexía, o cual quitaba, diríamos, o elemento fundamental dun órgano xurisdiccional, que é a independencia, a imparcialidade e a posibilidade de que se administre xusticia cun criterio que non sea definido a priori por a orixe de quen vai administrar esa xusticia. Eu creo que
o que signifique eliminar ese elemento é un paso adiante na conservación do Estado. Me ha dado el pie un segundo. Don Domingo, espere, que no ha abierto la boca todavía don Alfonso. No, bueno, don no, Alfonso. Estoy Don escuchando... Alfonso, como es escritor, está tomando nota. No, más que nada, no. Después hace una novela, ¿eh? Sí, no sé si sería de novela negra en este caso, sería, en fin, de terror o de qué, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es que estoy de acuerdo básicamente con lo que habéis comentado, o con lo que han comentado. Yo creo que estábamos en una situación en que había un único poder con diferentes funciones, como se decía antes del régimen anterior, ¿no? Esa era la realidad, y eso tiene que ver con el régimen partitocrático. Entonces, me parece que es un logro volver a una situación en que haya formalmente al menos una división de poderes, o sea, desenterrar el entierro de Montesquieu mal enterrado por mi tocayo el Guerra, ¿no? Y eso creo que es bueno volver a esa situación. El torero. El torero, sí, que toreaba mucho, sí. Y es bueno el volver a esa situación. Ahora, vamos a ver hasta qué punto, si esto se produce, de hecho, hasta qué punto pone en cuestión o no pone en cuestión el régimen partitocrático en última instancia. Quiero decir, si efectivamente el Poder Judicial deviene autónomo, entonces eso sí puede ser un instrumento importante para la sociedad, para la democracia, para depurar responsabilidades de tipo político. Pero vamos a ver lo que ocurre. Lo que desde luego era un despropósito a mi juicio y vulnera todo planteamiento de separación de poderes, es que se reprodujeran en microcosmos el cosmos del Parlamento. Y a su vez ese cosmos del Parlamento, de acuerdo con la ley electoral que tenemos, pues tiene que ver con la partitocracia, con el poder dentro de los partidos políticos. Entonces hay un poder omnímodo del líder respectivo, que es el que al final va a dirigir todo. O sea, va a tener en el Parlamento, en el Tribunal Constitucional, en las empresas públicas. Entonces, esa situación está bien que se arrumbe si queremos que realmente la democracia en la práctica. Bueno, pues es algo que habrá que ir puntualizando, que habrá que ir analizando, pero brevemente, que nos vamos ya con lo que es la escaleta real. Por eso quería dejarle terminar a don Alfonso, que es más literario y lo hace mucho mejor que lo que pueda hacer yo, pero un poco lo que decía don José es cierto, es decir, es el vicio del sistema, que en teoría no tenía por qué ser malo, pero claro, cuando después todos los nombramientos, no solo en estos altos organismos, sino en la audiencia, en los tribunales superiores, en las fiscalías, se producen simplemente por esa adscripción o esa derivación política, pues claro, le dice alguien a un magistrado, ¿y por qué asciende este, que vale menos que tú? Bueno, es que este está en una asociación o este lo apoya tal o cual partido, pues hazte del partido, ¿o no? Y eso fue lo que ha terminado un poco viciando Sí, desde luego, que no es perfecto y lo que venga no va a ser perfecto, claro. Hay que pulir mucho. El otro de los temas que sí realmente son muy importantes, que es el anuncio de la derogación de la ley del aborto, tal y como realmente iba en el programa electoral del Partido Popular, bueno, pues vamos a dejarlo para otro día y sí vamos a empezar hoy con lo que son los temas de la noche. El Gobierno de la Xunta anunció modificación en los presupuestos para los próximos meses para hacer recortes con el fin de que España pueda cumplir con el déficit fijado por Bruselas. No vamos a crecer un 2,3 como estaba previsto, sino que habrá una contracción del 1,5. Bueno, dicho en Román Paladino, que estamos muchísimo peor de lo que pensábamos, de lo que creíamos, y las noticias de ayer y de hoy económico-financieras a mí me parecen absolutamente aterradoras. Y no era un problema del traductor del Financial Times, era que Montoro había dicho eso. Como buen economista sabía efectivamente que no se podría cumplir con el déficit del 4,4%, y es más, lo ha dicho ya el Fondo Monetario Internacional, que hasta 2013 que para nada. Sí. Yo creo que no solamente es la situación en la que estamos, es el escenario, lo que se vislumbra dentro de la incertidumbre extrema en la que nos movemos, lo que se vislumbra. Estamos en lo que se podría, algunos llaman el Euroguedón, o sea, como el Agamedón en versión monetaria. Algunos, bien es verdad que hay mucha información interesada que forma parte de las batallas político-económicas, incluso militares casi, en la que estamos.
estamos, hay mucha información interesada, pero no hay que descartar el escenario dramático desde muchos puntos de vista que supondría la ruptura del euro, ¿no? Y como una situación extrema. Tenemos ahora en el aspecto internacional una amenaza muy grave, que es la crisis, la nueva crisis en el Golfo Pérsico. Tanto Estados Unidos y Rusia están mandando flota, las armadas respectivas allí, bien con el pretexto de escoltar a los buques mercantes de los ataques de los piratas somalíes, el Golfo de Adén, o bien, en fin, el caso es que la situación está poniéndose muy complicada. Parece ser que Rusia va a hacer unas maniobras muy importantes en el Cáucaso para defender a Azerbaiyán y las posibles consecuencias que pueda dar. ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Sí, este es otro monográfico. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Es que pues que no sabemos el horizonte, incluso el malo del 6,8 que dice ahora el Fondo Monetario Internacional, que viene a corregir el anterior, pues a lo mejor en junio, si se produce una situación de este tipo, pues no sabemos en qué situación podemos estar. Claro, o sea, ni siquiera sí. podemos decir. Déjeme, es que don Alfonso, no, es que don Manuel, déjeme que diga una cosita. Es que aparentemente, anda, pero si estábamos aquí con los recortes de la Xunta, la modificación de presupuestos, y resulta que ahora don Alfonso se va al estrecho de Hormuz, nos habla de la... No, déjeme, pero yo entiendo que usted quiere analizar el tema integralmente, de una manera holística y como una serie de acciones y reacciones. Y es un poco así. Puntualice ahora. Ese es el problema, que es que no sabemos dónde estamos. Lo que don Pedro Puy decía es que efectivamente no se van a modificar los presupuestos, sino que se harán los presupuestos del año que viene, que están por hacer, ¿no? Se harán y tendrán que hacerse, como dice doña Magdalena, no pensando en un crecimiento ficticio, como había dicho el gobierno Zapatero, que tiene su repercusión, porque el Estado adelanta a las autonomías siempre un porcentaje del presupuesto que se calcula, ¿no? Entonces no es lo mismo que el presupuesto vaya a crecer un 2,3 que vaya a contraerse un 1,5, ¿no? La cantidad que nos van a adelantar es mucho más pequeña, ¿no? Y aunque efectivamente el gobierno central ha ampliado el plazo en el que tenemos que devolver lo cobrado de más de aquellos adelantos históricos que habíamos recibido indebidamente, pues aún así las cuentas no van a llegar. Y me parece una medida excelente que la Xunta haya decidido recortar gastos y no ampliar impuestos, es decir, tenemos un problema muy grande, todos, las administraciones, las familias, las empresas, ¿no? Tenemos un problema muy grande y quitarnos más dinero del bolsillo es realmente difícil, porque además los impuestos tienen un tope de subida. Por encima de ese tope dejan de producir liquidez, es decir, se recauda menos si se siguen y se contrae el consumo. Mientras que si se ahorra gasto, es doloroso. Yo reconozco que personas que en la administración o en empresas públicas y tal, que vayan a quedar en paro y tal, su situación vital pues me duele como a cualquiera, ¿no? Pero recortar gasto me parece mucho más efectivo que aumentar impuestos. Bueno, es que estamos hablando de medidas ya, pero a nivel de Portugal, de lo que se hizo en Portugal. Y es que eso es... Sí, se habla ya de eso. Yo creo que eso viene derivado de que las declaraciones del presidente del gobierno fueron en Portugal. Sí. Pero en todo caso, las últimas cuando manifestó... Pero que no es por eso, ayer, vaya. Que va a cumplir con el compromiso del déficit determinado. Que dijo que hoy sí. Que hoy sí. Hoy sí. Es cierto que, fíjese, usted decía que estamos pasándolo mal. Mire, estamos pasándolo mal los de siempre, para empezar, porque hay que adoptar medidas, evidentemente, de recorte de gasto y de persecución en serio y hasta el fondo del fraude fiscal. Y de persecución en serio y hasta el fondo. Y esto es muy importante también, concienciar a la ciudadanía del pago de las deudas de Hacienda, por ejemplo, de los clubes de fútbol. Vaya por delante. Con eso, o de grandes almacenes. Bueno, pues los grandes almacenes no lo sé, pues si me lo dice, pues también. Porque claro, si aquí cualquiera de nosotros nos retrasamos lo mínimo en el pago a Hacienda, bueno, no le cuento ya los intereses que le caen. No, lo mínimo, un día solo ya le llega. Que venga ahora, a estas alturas,
Estoy harto de las agencias estas de calificación de nombres de bares de alterne, pero esta última previsión, la señora ministra o vicepresidenta nos decía, en ese optimismo consustancial al zapaterismo, que íbamos a crecer, ¿no? Que íbamos a crecer, habían dicho, al 2,3%. Y ahora el gobernador del Banco de España, que sigue siendo el mismo, pues nos dice que efectivamente va a haber una contracción del 1,5%. Sí. Es mucho dinero, pero para los de siempre. Pero claro, saben todos que este señor, su periodo de nombramiento termina pues dentro de unos meses. Puede renunciar antes perfectamente. Igual que pueden renunciar a todos los sueldos exagerados y privilegios los exministros que siguen compatibilizando el sueldo del mismo con el de... luego hablamos de eso. Digo que es doloroso porque en esta comunidad trabajan para el Estado uno de cada 5 años. Claro, es que usted dijo es doloroso para muchos. No, es doloroso para los de siempre. Hay para muchos para los que no es doloroso. Conviene tamén. Eu creo que, non sei se o centramos no goberno central, sino no goberno galego. Primeiro, o goberno galego fixo un anuncio de recortes que iban a ser necesarios. Eu creo que o escenario dos recortes, salvo que se haya anticipara o ministro de Facenda o que vai a pasar co presuposto do Estado, a partir de marzo, como aquí ben decía, senón o que é necesario é saber en que parámetros se vai a mover o presuposto do Estado para realmente con eses parámetros do presuposto do Estado facer despois unha cuantificación exacta das medidas a adotar. E evidentemente eu creo que as medidas a adotar non deben ir prioritariamente por os recortes, a máis porque entendo que eses recortes van destinados sempre aos mesmos. Realmente hai moitas medidas que se poden facer sin necesidade de incidir nos recortes que inciden sobre determinados sectores da población que son os que viven con uns parámetros económicos máis axustados e diríamos xa no límite da vida existencial, non? Don José, que medidas, por exemplo? Vamos a ver, ali apuntaron con botín e bo sentido que, evidentemente, o fraude fiscal é un elemento que debe estar como unha das primeiras medidas, porque a partir de agora, se entramos nun momento onde a racionalidade na xestión pública e política debe ser un elemento fundamental, o fraude fiscal, é dicir, que todos contribúan na medida das súas posibilidades económicas, é a primeira das medidas para que todo o mundo nos solidaricemos e nos fagamos responsables. Don José, pero eso non é cuantificable. Es decir, es necesario luchar contra el fraude fiscal. Estoy completamente de acuerdo. Pero no es cuantificable en las cuentas que se tienen que hacer. Es decir, si todos los informes de los inspectores de Hacienda cada año, mire, el fraude en la fiscal Consellería de Hacienda no pueden decir, vamos a sacar, media, gracias a limpiar el fraude, un segundo, 140 millones. Sí, está. En todos los informes anuales de los técnicos de la Inspección de Hacienda, se lo dicen con cifras cuantificables, objetivos, no es una teoría, es el importe al año de lo que cuesta sostener el sistema público de sanidad. Bueno, vamos a oír al señor... mucho más antes que ahora porque estaba... Vamos a oír al señor Puy lo que nos dice. Evidente que todas as administracións territoriais van a ter que axustarse ao novo contexto, un contexto que todo o mundo prevé que vai a ser de recesión. Se a situación sigue sendo tan complicada, pois haberá que tomar decisións adicionais que esperamos que, como a todo agora, non afecten ao que o mantemento do núcleo duro do estado de benestar, aínda que conleven, como é lóxico e como é natural, pois maiores esforzos. Bien, pues nada, va a haber que tomar medidas próximamente, en los próximos meses, y el PSDG pide un pleno extraordinario para ver dónde se va a meter tijera. Venga, un último redondeo de este tema y nos vamos con otro que es un poco de lo mismo, también de recortes, que es sobre sanidad. Sí, efectivamente, lo que antes había señalado, esto va a depender de los presupuestos generales que se van a elaborar en marzo, pero es cierto que esto todo viene derivado y por eso las medidas que han apuntado el nuevo gobierno central y que espero y estoy seguro que más pronto que tarde se materializarán, por ejemplo, de algunas medidas para luchar contra el fraude fiscal, de otras medidas también para evitar ese despilfarro y dilución del dinero público, como se ha hecho con una alegría que solo produciría
una película de comedia si no fuese porque detrás hay mucho paro y mucha gente que está pasando que muy es mal. ahora cuando nos estamos concienciando realmente, ¿no? Que hemos vivido muy alegremente. Un último, que esto me parece que hablo menos, una última cosita, si quiere aterrizar y venir del estrecho de Hormuz, que estuvo muy bien. No, vamos a ver, con todo, en fin, es que hay cosas, depende del sistema en el que nos movamos, y hay cosas que no dependen solo de nosotros, de gallegos o de españoles siquiera, o de europeos, sino que estamos en una posible batalla general, y cuando digo batalla no digo solo desde el punto de vista militar, que es de tipo financiero, que es de tipo la moatras de las agencias de rating que acabas de citar, y que ese tipo de cosas nos van a condicionar, porque no sabemos qué pueda pasar. Gran parte del problema lo que va a subir el precio del petróleo más y luego hay otra cuestión dentro de esto de los recortes que habría que ya lo dejo planteado para no enrollarme, es podemos mantener el sistema político actual con todo el sistema autonómico, todo el sistema que tenemos. Eso es en estas condiciones, eso es varios monográficos, ¿no? Vamos entonces con otro tema. El Sergas sí estudia medidas para reducir el gasto sanitario. Hubo una reunión la semana pasada entre la nueva Consellería de Sanidad y los representantes de los colegios médicos. Eso sí, fue una reunión informal, pero se hablaron de ciertas cuestiones, algunas de las cuales preocupan grandemente a los médicos y, como no, a la ciudadanía. Pues se habló, por ejemplo, de hacer efectiva la obligación de que los médicos se jubilen a los 65 años, lo cual supondría que en los próximos 2, 3, 4 años perderíamos 1.900 médicos y, según dicen los expertos, solamente se repondrían como mucho pues el 10%, que es lo máximo que permite en estos momentos el gobierno. Y bueno, pues es una cosa que tenemos aquí, don José. Bueno, ¿Qué decimos referente a esto? Referente a esa medida, vamos a ver, eu concordaría con ela si podemos perder eses médicos e si xa recuperamos o mismo número con médicos que se incorporan a prestar eses servicios debidamente formados, evidentemente, que teñen un menor coste, porque evidentemente teñen un menor coste cando se incorporan a prestar os seus servicios como médicos. É dicir, a proposta debía ir por aí. Por antigüedade. Claro, efectivamente, por antigüedade, trienios, específicos e demais. É dicir, todos moitos... Tamén menos experiencia, estamos hablando de la salud. Bueno, menos experiencia, igual tamén máis dedicación, porque teñen que abrirse ao seu camiño profesional, diríamos, eu presumo que... Pero parece que non se trata... Pero parece que non se trata de jubilar a 1.900 para reponer esto. Hay una demagogia muy grande en eso. Uno. Esto parece que no es demagogia, esto no es demagógico. No nos sobran médicos, sino lo contrario. Sino lo contrario. En este momento nos hacen falta médicos. Y no de manera genérica, es decir, hay especialidades donde realmente están bien cubiertas, pero hay otras especialidades donde la escasez de profesionales es alarmante. Por ejemplo, los analistas, ¿no? Los radiólogos, ¿no? Donde la escasez es alarmante. Es decir, aquí no hay un modelo general al que atenerse, sino situaciones concretas y particulares. En segundo lugar, o sea, no se puede hablar en general, sino de cosas en concretas, de quién podemos prescindir y de quién no, ¿no? Segundo, ¿qué pasa? Los médicos pueden jubilarse a los 65 años para ahorrar dinero y los ingenieros de minas de la Xunta de Galicia se tienen que jubilar a los 67 y no se ahorra dinero en ese aspecto, lo cual también es demagógico, ¿no? ¿Por qué empezar por los médicos? Y no empezar por, yo qué sé, los ingenieros de minas. No, es que los médicos no deben tocarse, sino es para reponerlos, como don José dice. Y no todos por igual, que ya le digo, claro, que hay una variedad. Es que el problema viene precisamente, ¿no? Por eso están alarmados, porque realmente, porque vamos a ver, con la conselleira anterior, la señora Farjas, pues sí se habían firmado para poder jubilarse a los 70, pues bueno, pues quien quisiera, ¿no? Y casi todos, bueno, pues aceptan eso. Sin embargo, bueno, pues ahora llama la atención, pues esta nueva normativa, que parece que como medio de recortar es
Pues Bueno, vámonos ya a leer médicos- los hechos de Hormuz. No, esto tiene que ver un poco con lo que yo estaba diciendo antes, la sostenibilidad en el tiempo del sistema actual. O sea, ¿en qué podemos ahorrar? ¿En estructura político general o en médicos? Yo creo que hay que ahorrar en la estructura político general, no en médicos. Luego, como criterio general. Un Luego, puente menos, me decía el otro día un médico. Luego Es que hay con ot- un par de puentes menos... y luego, ya. luego hay otra ¿El cuestión. puente como el que está ahí atrás? No. Hombre, ese es un puente muy puente. Luego hay otra cuestión, que es ya la idoneidad de determinados profesionales a cierta edad, que es un tema ya complejo, no quiero entrar. No toda la edad es experiencia, porque puede caer en la rutina, puede caer en vicios derivados pues, de la salud, de personal y tal. Hay médicos que a lo mejor pueden no jubilarse, pero luego están de baja porque no están en buenas condiciones o han perdido pues, la ilusión. Ser médico es muy duro. Don Alfonso, el problema es Entonces, la reposición. claro, el problema pero es ahí que está, pero- jubilen a uno y Sí. otro ocupe su plaza, que no Sí. va a ser eso, parece ser, y de ahí Claro. viene la alarma. Claro, viene la alarma porque estamos, vamos a ver, si me permites, en agronomía hay una cosa que se llama la becería, que es las yemas de madera y las yemas de fruto. Cuando el árbol no se poda, el árbol se hace frondoso, entonces hay leña y no hay fruto. En este caso, habría mucha leña, mucha organización político-administrativa, pero no hay fruto, que son los médicos que atienden al paciente, que es realmente el estado de bienestar, es que la persona que sufre una enfermedad, que está enferma, pueda ser atendido razonablemente, no que haya una organización exagerada. Puede ser que podamos ahorrar en administración, en el concepto de administración general, en organización, pero no en lo importante, que es la atención médico-paciente. Bueno, Yo Desde creo- ese punto de vista estoy de estamos acuerdo. de acuerdo que no se puede yo recortar creo de que ahí. por concluir que efectivamente una declaración genérica es imposible en un tema que consume una tercera parte como mínimo de todos los recursos de la administración pública y que sobre todo es además algo como es la salud que se tiene en cuenta y que más se toma en consideración en el momento que lo necesitas al médico, cuando no la tienes. Y por lo tanto hay que ser muy cautelosos y este tipo de declaraciones genéricas tienen que adaptarse primero a especialidades, un poco lo decía, no en todas, en algunas sobran y en otras faltan, y después la situación concreta, porque esta medida también se ha anunciado en Cataluña, pero es que en Galicia en concreto tenemos una población altísimamente envejecida. Claro. Y todavía, aunque hay buenos puentes, con dificultades de comunicación muy dispersa. Porque no estamos hablando solo de las grandes ciudades, sino de núcleos pues aislados, rurales, en donde además todavía es mucho más perentoria la necesidad del acceso a una salud, a una asistencia sanitaria como la que tenemos de calidad. Sí, lo que pasa es que en Cataluña sabemos los recortes que se están haciendo y sabemos el malestar que está causando la ciudadanía. Bueno, fíjese, no. Hay ejemplos, pero mire, hay ejemplos que no hay que si me deja un segundo y puedo hablar de mi libro, y es que además en Cataluña se han anunciado ya varias demandas con condenas multimillonarias de responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, precisamente porque esos recortes han ocasionado daños a la salud. Como muertes, como muertes, por tiene ejemplo. usted un estudio muy bueno sobre esto. Claro, por eso iba a hablar de mi libro. Y hay un punto en el que estoy de acuerdo, y es que nos vamos con otro tema, breve. El sistema MIR de formación de los médicos supone un tremendo filtro de entrada a la profesión. Sí. Es decir, y ese mismo filtro de entrada a la profesión luego imposibilita en un momento determinado contratar para una necesidad concreta y por un tiempo determinado, porque es un Pero filtro sabemos lento que se contrata gente sin MIR. Es un filtro lento que necesita años y que crea funcionarios. Y si, por ejemplo, en el barco de Valdeorras se necesita ahora 2 médicos de familia, que podía ser cualquier licenciado perfectamente durante un par de años, ese sistema imposibilita ese acceso rápido. Y en cambio mantiene, porque no digo que sea corporativismo, pero mantiene cerrado el acceso a muchas especialidades que son necesarias y en las que hay déficit de médicos, ¿no? Eso lo incluiré en la segunda edición del libro. Bien, pues venga, vamos con otro tema. Efectivamente, en medio de esta crisis no todo el mundo lo está pasando mal. Por ejemplo, los diputados en las Cortes Generales llevan 4 meses de vacaciones, desde el 22 de septiembre de 2011, fecha del último pleno. Pero además, bueno, pues no se van a reincorporar hasta el 7 de febrero,
y bueno, pues están cobrando los sueldos íntegros y los nuevos cobran el sueldo desde el día 21, desde el día siguiente de haber ganado ganado o perdido, vaya, todos, las elecciones generales. Entonces, ellos que han ganado 4 años y con unas pensiones... Por eso, claro. Entonces, ahí sí puede meter lo de los ministros porque aquí cabe un poco todo. Bueno, eu aquí empezaría por unha reflexión máis global incluso que esta. Esta pareceme realmente relevante que nun momento de crisis donde hai que estar no día a día. Mire, saco precisamente este tema porque me encontré con un artículo en La Voz de Galicia de Nos toman el pelo nuestros diputados de Gonzalo Bareño y dije, caramba, pues esto es lo que efectivamente es el sentir popular y me parece que hay que decirlo. Bueno, pues efectivamente, neste momento de crisis e de adoptar decisións no día a día prácticamente non é realmente asumible que os diputados estén percibindo as súas retribucións e de vacacións desde o día 21 de novembro hasta o día 7 de febreiro e só tuveran un pleno para convalidar o decreto lei de medidas urxentes do 31 de decembro. Iso realmente non é asumible. Se houve eleccións, pois o mes de xaneiro teria que estar declarado hábil a efectos parlamentarios e adoptar algunha decisión para que esa maquinaria funcionase. Esa é a primeira cuestión. Dejen un inciso, que por cierto, no es contra ellos, pobres, son diputados, son trabajadores, no, es contra el sistema. Entonces el sistema es que hay que cambiarlo. Pero el sistema tiene un pecado original. Vamos a dejarlo que concluya. Outra cuestión que vou a introducir aquí que ten que ver cos parlamentarios. Eu, desde 1978, non sei para que sirvo o Senado. Vale. En el 78 sí, porque estaba en la Constitución como Cámara de Representación Territorial. Pero no se materializa, pero sí que levo explicando para que sirvo o Senado todos estes anos é realmente... Pero en el 78 sí que sabía que... Non é Cámara de Representación Territorial, nin funciona como tal, e logo, pois sí que representa un enorme coste por erario público. Foi peor que as 250 membros desa Cámara, que o único que fan é demorar por un tempo a entrada en vigor das normas que se elaboran no Congreso. Sí, pero por tanto, si algunha decisión hai que adoptar e que convencer aos cidadáns de que hai que ir pola línea de axustar, ferse máis austeros, etc., a primeira medida é por un mesmo, é dicir, a representación política ten que predicar axustándose a mesma. Sí. E a mellor medida probablemente sea... No es... Cuando le explica a sus alumnos, o sea, ¿qué les dice? ¿Que es una cámara qué? Es una cámara que non tiene sentido, non ten ningún sentido na configuración actual. Bueno, pero es en la materialización de la configuración que estaba plasmada en el Congreso. Pero fíjese, ya que me lo puso en bandeja sobre la reunión que Don Domingo, tuvieron, a usted se lo pone siempre en bandeja claro, todo. Si es que, don Domingo, pasaba por el estrecho si don Domingo, si a usted le da igual que se diga un blanco que negro, siempre tiene respuesta. Si era mejor, solo fueron un día, era mejor que no hubieran ido, porque fueron a recogerlo el iPhone, lo decía Gonzalo Bareño en el artículo, y lo hemos... el iPhone, el iPad... Que además, sí, y a firmar el contrato para la DSL en su domicilio. De su domicilio, donde está la suegra, la hija y la vecina, si quiere, también, con cargo a nuestros impuestos. Y lo que es cierto es, porque la gente, la contestación es que es legal. Bueno, a todo esto la recogida de todas las documentaciones y firmar el contrato es que nos cuesta muchísimo porque viajan todos ellos en preferente y quiere decir que para eso era mejor que se lo mandaran a su domicilio. iPhone y iPad, que además, porque el otro día aquí nos lo dijeron, hombre, es que quiero que tengan todos los medios. Y no, pero es que no les vale. Son los medios, pero no les valen para trabajar fuera del Congreso porque por medidas de seguridad no pueden, no sé si lo saben, no pueden conectarse. Sí, lo contó usted. Bueno, pues es cierto que hay medidas, entre ellas, y esto es a favor de los políticos, a favor de... Porque dicen, no, es que es legal. Claro que es legal, si es que ellos son los que hacen la ley. Solo faltaría que haciendo, como si nosotros estamos aquí, oye, hacemos la ley, sí, pues hacemos la ley y tenemos esta pensión máxima, vitalicia, etc. Déjeme defenderlos. No, un segundo. Por favor. Y termino enseguida. Los voy a defender. Termino, si me permite. Entonces, si yo los estoy defendiendo... Voy a poner un ejemplo. Óigame, pero tampoco pasa nada, los defiende o los ataca o... Yo no los defiendo. Es libertad total, es libertad total. La defensa, esto que estoy diciendo que pudiera parecer crítica es precisamente para que se conciencien de que es mucho mejor
viajar en turista por imagen y por estética, Claro. y por ética Y también, dejarse en casa el y reloj de oro. económica. Y hay ejemplos, lo que pasa es que no son muchos. Santiago Ramón y Cajal, que era catedrático de medicina, lo nombran director del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en la primera nómina que recibe como suplemento se quedó asombrado y dice: ¿cómo van a pagar por lo que llevo haciendo toda la vida, que es mi satisfacción y mi vocación? Y devolvió el dinero. Es decir, si esto, por ejemplo, antes cuando decíamos los sueldos millonarios y los gastos que significan en choferes y algunos con escolta de exministros que siguen siendo diputados, y dice, es que es legal. Bueno, es legal, pero usted, por imagen, le recomiendo, y sería muy bueno si lo hacen bien, con eso no solucionamos la crisis, por supuesto, pero da un respaldo. Don Domingo, aterrice, porque es que tenemos No, ya que nos quedan cuatro Bueno. cosas. No, le decía... No, es está que aterrizado. me Ah, hace ¿no he gracia aterrizado? esto. Sí, Es sí, que sí. Yo sí Venga, quiero una decirles cosa algo. que vamos con otro tema. El pecado original, don José y don Domingo, de esto es la consideración que se ha hecho desde el principio de nuestra democracia de que los diputados o senadores Bueno, pero cualquier- incluya también a Don está Alfonso, haciendo hombre. un trabajo Pero dentro de inclúyalos, su ¿no? distrito electoral exactamente igual que cuando está en el Congreso. Es decir, que un diputado de La Coruña que esté aquí haciendo algo sigue haciendo trabajo de diputado, ¿no? Y yo realmente creo que no llevan desde hace Pero 3 ¿cuál meses... es el trabajo del diputado? Legalmente, Bueno, ¿cuál haciendo- es? ¿Sabe no, cuál es? no creo que estén sin Dígame hacer cuál nada es, desde hace 3 defina cuál meses. es el trabajo. Pues del seguro diputado. que tendrán que redactar algún proyecto No, de ley. no es de, pues, no es, no claro, es, es una no es Cámara de, no es de Legislativa. recibo, no tiene defensa, Sí, no por culpa yo de quiero ellos, pensar sino que lo del están sistema. haciendo, Si me ¿no? permite. Bueno, sí. Sí, y a mí lo que me parece es que hay una incoherencia profunda en el discurso del sistema político. Por un lado, es un sistema teóricamente parlamentario, pero luego no parlamentan, están meses sin reunirse y no pasa nada. O sea, es una primera incoherencia. Es importantísimo la labor de los parlamentarios. Fijaos si será importante que tenemos 19, ¿no? El Parlamento General, 17 y el Senado, ¿no? O sea, pero luego pues no pasa nada. Entonces hay una primera incoherencia. ¿Pero por qué se produce esto, a mi juicio? Por varias razones, aparte de aspectos de tipo personal y demás. Tiene que ver con la ley electoral, insisto, en la intervención anterior. En un sistema como el que tenemos, en que el diputado no responde ante sus electores, pues puede hacer lo que le dé la gana. Tendrá que responder ante su líder político, pero no ante los electores. Entonces se puede permitir el lujo de no ir o no hacer nada, porque no es como en otros sistemas en los que hay una cierta retroalimentación entre el esfuerzo y el trabajo realizado por el diputado y los electores que le van a elegir. Aquí lo importante es llevarse a bien con el que hace las listas electorales. Pues, don o sea, que Alfonso, entonces esto no es un prefiero sistema pensar que parlamentario, están esto es una haciendo algo. partitocracia. Entonces, ese es un discurso absolutamente incoherente. Por otro lado, se está urgiendo a que se hagan elecciones generales cuanto antes, porque estamos en una situación desastrosa, cosa que es cierto, pero por otro lado, pues bueno, ahora ya dirá, ya estamos cada uno en nuestro sitio, Dios dirá, ya la prudencia divina arreglará el asunto, el estrecho de Hormuz, arreglará el asunto. Bueno, pues a ver, incoherencia. Incoherencia, en mi opinión. No, Bueno, lo es un definió poco muy de bien, lo incoherencia definió para muy bien estos cuando decía, tiempos. Aquí solo sigue habiendo un poder con división de funciones, Sí, sí. pero incluso más allá del judicial y nombramiento de empresas públicas y sobre todo en el fondo, pero esto nos llevaría a otro monográfico. Vale. Usted vaya apuntando monográficos, que los porque haremos, el los sistema iremos viene en el haciendo. sistema electoral. Usted fíjese que hay el banco azul está en el legislativo, Claro, sí, es sí, decir, sí, y el sí. legislativo es el que tiene que controlar al ejecutivo. Sí, sí, sí. Y realmente cuando Incoherencia, justamente ¿no? se reunirían. Incoherencia. Se ha visto claramente, mire, ¿sabe dónde se vio esa incoherencia que usted denuncia de manera prístina? Cuando en el mes de agosto, y no lo ha negado nadie, Vamos con con una otro llamada tema, de don teléfono Domingo. se decidió un tema tan fundamental que no se podía, y usted es profesor de Derecho Constitucional, como era la reforma de la Ah, sí, Constitución. sí. Otro Entonces, caso. ¿para qué se Bueno. Otro caso. Aberrante. Aberrante. Demencial. Otro monográfico, Otro doña caso. Magdalena. Totalmente Vaya, de acuerdo. vaya apuntando que tenemos trabajo para todo el año. Bien, pues lo poco que queda del bloque nacionalista galego se lo disputan las diferentes sensibilidades. Beiras y Aymerit por un lado y Guillermo Vázquez y Francisco Jorquera por otro son los dos equipos de este encuentro. Por alusiones, don José, que bueno, ya desveló don Domingo que, bueno, perdón por la alusión, bueno, efectivamente porque usted tiene algún cargo en el bloque, ¿no? ¿El secretario algo? Vamos a ver, para aclarar para todos o que o Bloque Nacionalista Galego, ou o que era, porque podíamos fer varios tempos no Bloque Nacionalista Galego. ¿Usted de qué facción es? ¿De Encontro en Mardiño? ¿De
La UPG. Ese é o que vou aclarar. Dos moderados, dos moi moderados. Vamos a ver. O Bloque Nacionalista Galego, bueno, refundouse en 1982. Despois de 1982, liderado por Xosé Manuel Beiras, fixo un proceso de apertura á sociedade e a distintos sectores, non solamente os sectores do obreirismo, e os sectores de esquerda, senón outros sectores sociais. Como consecuencia deso, pois o partido do que eu formaba parte, que é o Partido Nacionalista Galego, Partido Galeguista, incorporouse no ano 1991 ao Bloque Nacionalista Galego. Incorporouse a ese bloque que tiña unha vocación de apertura á sociedade e dun instrumento político relevante para Galicia, é dicir, porque iba a conectar, en principio, ca totalidade da sociedade galega, cos distintos sectores desa sociedade. Eso inicialmente pois parece que deu pasos adiante, e así foi, porque se incorporaron outros grupos tamén ao Bloque Nacionalista Galego, pero chegou un momento en que ese proceso se parou. Ese proceso se para, e hai unha marcha atrás. A marcha atrás máis visible se produce despois das últimas eleccións autonómicas, onde a marcha atrás consiste en ir hacia as posicións máis iniciais e as posicións de esquerda exclusiva, esquerda asamblearia... Más radicales, digamos. Sí, neses términos podemos entender que sí, non? Serían así. Evidentemente, o grupo que eu represento, que xa o aclarei antes, que é o Partido Nacionalista Galego, pois realmente non concorda con ese posicionamento, porque concorda, polo menos, de principio, cun bloque plural, é dicir, cun bloque que pode estar aberto á sociedade, porque o noso posicionamento político, que se enmarca entre o liberalismo e a socialdemocracia, pois non concorda con esa outra posición. É dicir, é imposible a convivencia se un se pon exclusivamente na posición obreirista, esquerdista, etc. Porque creo que a sociedade galega é máis que eso, que esa posicionamento. Pero usted, por ejemplo, defiende la bandera española. Eu defendo os símbolos. Para min os símbolos son bastante... teñen un criterio, e neso probablemente discrepe da maioría da xente. Pero usted, por ejemplo, para mí os símbolos son realmente un elemento subordinado. Cuando le explica esa historia, y usted como profesor de Derecho Constitucional, ya por alusiones, como hizo mención a septiembre de 1982, más o menos, Asamblea de Riazor. Sí, eso, si no me equivoco, pero me puede corregir e interrumpir en cualquier momento, si se lo permite la moderadora, es justo posterior a las primeras elecciones autonómicas de 1981, en donde fueron elegidos 3 diputados del Bloque Nacionalista Gallego, porque esto hay mucha gente aquí, los demás contertulios son muy jóvenes y no lo recuerdan, 3 diputados, uno de ellos muy renombrado, porque es uno de los fundadores del OPG, que es Bautista Álvarez, que se negaron a jurar o prometer la Constitución española. Es que los símbolos los carga el diablo, don Domingo. Usted no puede interrumpirme él solo. Bueno, pues le voy a interrumpir yo porque quiero que oigamos... Y fueron expulsados del Parlamento a la tercera negativa. De estas dos facciones. No asumieron... A nosa alternativa propón un nacionalismo máis aberto, un nacionalismo que saia desta Asamblea Nacional disposto a falarlle de ti a ti o conxunto da sociedade galega e disposto xa desde o día seguinte a construir unha alternativa de goberno ao Partido Popular que boa falta lle fai a este país. Se é posible chegar a unha definición de mínimos de puntos de encontro entre esas alternativas, será posible acordar outras cousas, pero bueno, neste momento eu creo que estamos cada un falando coa militancia directamente, expoñendo cales son os nosos proxectos e tamén apostando, eu iso quero dicilo, por un BNG unido. Se a alternativa que eu promovo e pola que eu me presento gaña, fará un esforzo e fará todo o posible por integrar tamén a Unión do Pobo Galego, porque eu non concibo o Bloque Nacionalista Galego sen a Unión do Pobo Galego, igual que supoño que a Unión do Pobo Galego non concibe o BNG, porque non sería o BNG, sería outra cousa sen o que máis Galiza representa. Por nós non vai a ser. Por nós nunca foi e non vai a ser. Dende un proxecto claro, para o que nós creemos debe ser o futuro do Bloque Nacionalista Galego. Desde aí, sempre cabe diálogo, aproximacións, en fin.
Bien, pues dos maneras ligeramente distintas de ver la cosa. Don Domingo, termine. Terminaba poniendo de relieve cómo en las elecciones de 1981 esos 3 diputados, entre ellos Bautista Álvarez, se negaron a jurar la Constitución y fueron expulsados del Parlamento gallego. En ese momento después se produce esa reunión que usted decía reconstituyente, porque el primer germen fue, por eso Carlos Aymerich hablaba de que no se puede prescindir de la UPG, porque la UPG fue el elemento fundamental creador del primer frente, que fue el que lo impulsó, y que, si no me equivoco, es un partido muy pequeño, pero que es el que lleva controlando, por su carácter, ¿no?, marxista, leninista, independentista, etcétera. Muy pequeño, pero muy mandón. Y lo que sí conviene es esa apertura a la sociedad, tener presente, muy presente, como desde 1997, en donde estuvo la máxima representación, ha perdido respaldo popular. Vamos a ver, con todo respeto hacia don José aquí presente y en general a todas las personas que participan de esa visión de las cosas, que no comparto en general, yo la pregunta que me haría es, se puede uno abrir a la sociedad, pero el nacionalismo es cualquier nacionalismo, el gallego, el español, el catalán, el vasco, cualquier nacionalismo, ¿es compatible con la sociedad abierta? Esa es la pregunta que yo me haría. Pues, ¿Sí o no? Sí. Para mí no, para mí no. Que hable y luego le dejo a usted lo último. Yo estoy pensando que el BNG, según como lo digamos, está pagando no el desgaste del gobierno, sino precisamente la indefinición de esa mala cohesión, de esa mala juntura. Es decir, la imagen tremendamente marcada de la UPG, que es imposible de mezclar con el partido abierto a sensibilidades muy variadas y que dé representatividad a mucha gente que no puede votar al bloque precisamente por cosas como estas, las de los símbolos y tal, la imposición de una manera de ser. Para ser gallego hay que ser de una manera, ¿no? Y no, yo de otra. La UPG es marxista, leninista, comunista. Don Domingo, que estamos en los últimos momentos. Estoy preguntando. Bueno, concuerdo con esa definición. Así se define el partido. Que manda realmente, sobre Rabana en los siglos o que teria que decir é que é verdad tamén que a UPG é máis relevante que un partido pequeno, é dicir, dentro do bloque... De número, sí, é máis relevante que un partido pequeno. Un partido máis pequeno somos nós, o que representamos é que nos entendemos sempre que socialmente representamos máis que eles, porque creo que temos a capacidade de dirixirnos a moita máis xente do que son pocos pero moi peleones, ¿no? Bueno, e como va a acabar isto? Iballe responder ali a pregunta aquela que me planteaba. O nacionalismo ben entendido, que no caso de Galicia realmente era o galeguismo que arrancou alá por os anos 20 e 30 do século pasado, pois era un galeguismo aberto ao mundo incluso, aberto a Europa. É dicir, esa era a mentalidade. E é realmente co que se pode construir unha sociedade. É dicir, hai que, diríamos, dialogar, sentarse nas mesas, discutir as solucións, evidentemente, eso é fundamental na actividade política, que é do que estamos falando. ¿Y usted le ve futuro? Ojalá sea así. ¿Usted le ve futuro, por ejemplo, al bloque, tal y como está ahora? Sí, es que el problema es ese. O futuro é realmente complicado. O bloque ten, como apuntaba aquí, ese problema de grupos moi diversos, moi distintos, dentro da propia organización, o hai o que din os ingleses que é a autolimitación do poder, quer decir que quen ten incluso unha minoría importante, que é a minoría mayoritaria, se autolimita para que os demais sean visibles, ou realmente, se iso non ocorre así, o futuro do bloque, non digo do nacionalismo, pero si do bloque do nacionalismo galego, do galeguismo, pois é bastante complicado neste momento. Eso é para outro monográfico, doña Magdalena. ¿Cómo se puede ser marxista, leninista y nacionalista en el siglo XXI? Le doy el título. Sí, está bien. Bueno, de todas pues maneras, me queda... ya que citó los orígenes, déjeme recordarle que la misma Rosalía
le mandó una carta a su marido diciendo: estoy hasta el moño de todos vosotros porque os habéis pasado 4 pueblos a don Manuel Murguía, ¿no? Sí, bueno, y don Alfonso, pues esto lo tengo. Sí, don Alfonso lo tiene... Sí. Hombre, vamos a ver, yo tal como... Lo ha concretado yo tal como en lo las veo, en orillas... En las orillas del Ser, ¿no? Yo Sí. tal como lo veo, creo que es un esfuerzo de todo ciudadano, estés donde estés, el adoptar lo bueno antes que lo propio. Si lo propio es lo bueno, pues perfecto, pero siempre lo bueno antes que lo propio. Yo la visión que veo, simplificando un poco las cosas de forma esquemática para la exposición, es que en los nacionalismos se prefiere lo propio a lo bueno a veces. Precisamente porque es propio, se hace una hegemonía de lo que es nuestro frente a lo que es lo mejor. Y entonces, todo proceso de reelaboración cultural debe intentar asumir valores universales y hacerlos en cada lugar. Y luego, yendo ya a cositas puntuales, por ejemplo, en Orense no ha dado un ejemplo realmente bueno en todo este tiempo, el tema de los paneles y el tema ahora de la teniente de alcalde, que hay incluso un caso de acoso que denuncia precisamente la CIGA y que, bueno, que no le quieren hacer ni caso, cuando hay realmente sí una empleada del auditorio, ¿no? Y que ella, a pesar de ser como muy feminista y Vamos a ver. bien, pero que hay que dar bueno, ejemplo. no, Pero sí, óigame, sí, que hay que dar pero el ejemplo problema- siempre. no, Que a mí, no. óigame, una señora que aspira a ser llamarla alcaldesa así. de Orense, que es efectivamente, que es alcaldesa en Sí, funciones, pero si el que problema- defiende, el problema es más general déjeme, que ese. que defienda a la mujer y que tengamos un caso déjeme, pero ¿quién modera, usted o yo? un caso que tengamos un caso de acoso, eso está muy bien, ¿eh? Un caso de acoso y que, bueno, pues la teniente de alcalde no haga caso. Vamos a ver. Don Domingo, que yo me quería lo de ponerse aquí sí es, lo digo en Yo me serio, quería ir al ¿eh? estrecho de Ormuz. Usted quería que lo acosara a usted. Diría dúas cousas, vamos a ver. Eu creo que isto lle toca a todos os grupos, pero creo que hai que ir a unha representación política que realmente sufra unha profunda regeneración ética. É dicir, o representante político ten que ser transparente diante dos seus cidadáns. Ou é transparente Pues... ou realmente estamos abocando a movimentos do 15M e outra serie de movimentos onde a sociedade realmente tome o poder toma as rendas para que teñamos realmente un organización. Continuaremos hablando de esto. Anda circulando un correo electrónico de estos que se envían masivamente con información que yo no sé si tomármelo en serio o no, pero sí estoy llevando a la práctica lo que ahí se aconseja. Esto tomó ya rango de noticia, lo publicó la Gaceta y ayer lo publicaba Periodista Digital. Y se trata de lo siguiente: cuando vayamos a repostar, en lugar de decirle al empleado de la gasolinera póngame 40 euros, 30 euros o X, póngame tantos litros, porque parece ser que así nos ahorramos dinero. Yo en un principio creí que era una leyenda urbana esto, no sé qué pensarán ustedes, pero bueno, yo al ver lo que ya me lo ponen en medios de comunicación y demás serios, pues digo, vamos a probarlo. Y hoy he repostado y le he dicho, póngame tantos litros, y he anotado tantos litros, no, porque hay una especie como de software. ¿Usted conoce el tema, don Manuel? Yo creo que usted al cabo del mes, igual que cualquiera, recorre habitualmente X kilómetros. Sí. Y por lo tanto gasta X litros de gasolina. Y da exactamente igual que los vaya pidiendo de euro en euro. No, es que el tema es un software que hay, que cuando le ponen tantos litros, esto se lo envía a la central y entonces de allí recibe al surtidor, pues que ponga tantos litros, pero no viene el litro, sino viene, por ejemplo, pues 800, 900 centilitros. Entonces, cada 100 euros de gasolina, usted en realidad está recibiendo 90. Por eso está este estudio, que fue ya llevado a cabo por un catedrático de Sociología y de Política Agraria de la Universidad Miguel Hernández de Elche, precisamente dice que lo que usted tiene que demandar es, en lugar de dinero, litros, pero por múltiplos, 40, 60 o 20 litros, precisamente porque se ha demostrado por los estudios que en los últimos 3 años
se ha encarecido a un porcentaje superior al 57%. Yo no sé si es cierto, precisamente por comprar Buen Domingo, por de ser cierto dinero sería y no un por fraude. litros. Y además está estudiado. Sí, es que está estudiado, es así. No, pero un fraude, o sea, para denunciarlo. No, es que es un fraude, De es que alguna realmente forma es uno le así. quitan una Sí. parte Efectivamente, de ser los cierto, yo tendría que ir de los mililitros de gasóleo, de gasolina. Claro, Esto, el enunciado, yo lo pensé de otra manera, me parecía un enunciado muy bonito desde el punto de vista simbólico, porque para que tengamos en cuenta en un sistema económico, en un sistema social, una civilización, que no todo es lo monetario, sino que ese sistema funciona, la institución Don funciona Alfonso, porque pero hay un ahí aspecto es energético. literatura, No, don Alfonso, que no es Don literatura, Alfonso, que no es literatura. No, que está pagando estamos un hablando de litro y no, que le no. ponen 800 No, centilitros. desde ese punto de vista es muy importante Sí. tener en cuenta la visión energética de cualquier sistema, de aquí o de lo que sea. Ahora bien, esto que se está planteando aquí, yo la verdad es que no lo conozco en profundidad. Sí puedo decir que en otras etapas de la historia del sector de petróleos en España, en la época en que funcionaba el monopolio de petróleos y la compañía arrendataria del monopolio de petróleos, Sí, había pero un sistema de inspección concretemos a fiscal, esto. Que esto está de estudiado, inspector muy claro. importante, en la que había una lucha muy encarecida contra el fraude en las gasolineras y en los sistemas de expedición. Después de que se liberalizó, se privatizó el sistema, Bien, de momento la cosa no, ya no está tan el clara. estudio- Seguiremos El hablando estudio de no, esto. pero Una pincelada de ustedes que estamos ya fuera de tiempo. Usted ya me dijo que no cree yo digo mucho que en de el ser tema. cierto eso, Sí, sí. que sería un fraude que habría que... claro, es que- Claro, Eh, si se confirmasen estos datos, realmente estaríamos en presencia de un fraude. Claro, ¿no? por Es decir, bueno, un es fraude que de todas donde maneras, nos es que estarían con- servindo vamos a ver, 900 sí. mililitros Es que es así, en y- vez de 1000 mililitros. Es más, Es Sí, un vamos a ver. catedrático Yo de creo la que no puede universidad. ser, Mire, yo vamos creo- a ver. yo Sí, creo lo que teño a concretar- miñas dúbidas. Es más, Todas. ponle un ejemplo de, por Claro. ejemplo, cuando vas y le dices al de la gasolinera, mire, quiero medir a ver si está bien y tal, póngame, pues si te pone la medidora, no sé cómo se llama, la medidora, esto, que son de 20 litros. Y entonces le pone 20 litros. Entonces, el envío que le hace a la computadora central es de 20 litros. Entonces, hay como una especie como de alerta, como de aviso. Sí. Y ya sabe que tiene que enviarle en litros. Y sale justito. De esta manera, Exactamente los 1000 mililitros Claro, que contienen justo, el litro. y dices tú, ah, porque qué si bien. no lo hacen en porcentajes de 800, de 900 Sí. o de 700 mililitros en lugar de lo que contiene el litro, que son 1000 mililitros, y por eso, precisamente, de momento, parece ser que esto es así, Sí. y de momento nuestra recomendación a nuestros queridos televidentes es que para ahorrar el echar gasolina, en vez de pedir en cantidades exactas de dinero, pidan por litros. litros, Yo efectivamente. par de lo euros. pongo en duda. 20, 40, de ser pero lo cierto, estamos esa comprobando. fiscalía tiene que... Pero vamos a ver, Yo no haría eso. pero don Yo Manuel, es que- Es que es gasolinera- imposible de comprobar si no es en ese momento, porque Sí, como bien claro. saben ustedes, la gasolina es inmediatamente consumible en el Claro. momento que anda en el Bueno, coche. pero la- lo que tenemos que hacer, don trabajo Manuel, lo que, para un Pero se don controlaba Manuel, antes, lo comprométase antes, y de ahora en lo controlaban. adelante pidamos Lo todos controlaban, así además, de por forma muy- litros, muy eficaz, vayamos ¿no? anotando y es una manera que es fácilmente comprobable. Si sabes que Yo tengo que pides, llenar ahora el depósito y lo voy a hacer. si pides 20, apuntas lo En que cuanto me- te cuesta, pues ya está. En Bien. cuanto me vea entrar el de la gasolinera, lo va a Pero me gusta tratar este tema porque yo lo tomé como una leyenda urbana, de estas que te llegan y tal, pero al ser efectivamente la investigación del catedrático y todo eso, No, y ser tan fácilmente comprobable, digo, vamos a Y ponerlo... menos mal que estaba y yo para llevarnos al terreno, porque ya nos íbamos por el estrecho de Ormuz otra vez. Y yo, sí, bien, pues nada, hasta No, aquí, pues hasta aquí casi la, siento que hasta aquí la estuviera usted, bitácora de porque hoy. realmente lo que ha Don hecho José, usted es muchísimas descubrir un gracias. delito. No sé si estuvo a gusto. Muy a gusto. Muy a gusto. Bueno, pues le apetece venir más veces, ¿no? Sí. Estupendo. Conflicto bélico. Don Manuel, Vamos a ver. Pues muchísimas muy bueno, gracias. A todos, gracias por aguantarnos. Sí, un día más, ¿no? Don Alfonso, pues buenas muchísimas noches y gracias. gracias a Pero sí todos. nos gusta esa visión holística de las cosas, que, Bueno, que no solamente es lo concreto, hay que verlas no, es que- desde otra perspectiva. Don Domingo, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Siempre tiene palabra para todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. A las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.